Bueno, la primera rosa nace de la primavera árabe, de ahí toma su nombre y de ahí parte todo el proyecto. Lo que queríamos era contar cómo, a pesar de haberse vivido un cambio hacia la democracia en los países como Túnez, como Egipto, pues realmente el colectivo LGTBI no solamente veía que su situación no había mejorado, sino que en muchos casos había empeorado. Brasil ocupa el primer puesto en el ranking de asesinatos a la población LGTBI, por lo tanto era el país donde la urgencia era máxima por retratar lo que estaba sucediendo, el número de asesinatos, el número de agresiones, las violaciones reiteradas que sufre este colectivo, pues nos reclamaba de alguna forma, ¿no? Teníamos que desplazarnos hasta allí para contar lo que estaba pasando y además contado por los propios protagonistas, porque eso es algo que siempre hacemos, le damos la voz a ellos. A la hora de contactar con los protagonistas de nuestras historias se acceden por diferentes vías. Habitualmente las redes sociales suelen ser clave para contactar, sobre todo Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook, si intento contactar en un país donde la homosexualidad o la transexualidad están perseguidas, si de repente alguien contacta con ellos, pues pueden sentir recelo y negarse a participar y a colaborar. En cambio, si de repente le contacto a través de mi perfil de Facebook, pues realmente ven que hay una persona que está detrás, que hay un proyecto, incluso me pueden googlear y ver que realmente no soy un fake, o sea que mi identidad es real, no es un avatar, y con lo cual pues me puedo ganar la confianza. Por lo tanto, las redes sociales han sido clave. La situación que se vive en España es muy diferente a la que hemos retratado en otros países, como Túnez, como Rusia, México, Brasil. Allí la situación es mucho más dramática. Por ejemplo, en Túnez hay una ley contra la propaganda homosexual que lo que hace es vetar de cualquier espacio público cualquier tipo de manifestación de la sexualidad que disienta de la heterosexualidad, con lo cual la situación es muy grave. Cosas como la manifestación del orgullo gay sería algo absolutamente imposible, porque ni siquiera pueden agarrarse dos chicos de la mano por la calle porque les pueden denunciar y meter en la cárcel, porque supuestamente están exponiendo a los jóvenes a una conducta sexual que no está aprobada. La situación en Brasil fue muy cómoda, sobre todo porque la situación es tan grave que los activistas que están ahí ven una posibilidad magnífica, el hecho de que alguien desde fuera se interese por retratar su propia realidad. De alguna forma le estamos ayudando a que su trabajo diario, esa lucha por la denuncia de la violación sistemática de sus derechos en Brasil, esas agresiones y asesinatos, pues sean escuchadas por el máximo posible de personas. Por lo tanto, el hecho de que nosotros le propusiéramos participar fue algo recibido con mucha alegría, ¿no? Por el hecho de que realmente ellos se sienten más escuchados todavía de lo que se sienten. Bueno, realmente yo nunca me llegué a creer que me fuera a pasar nada. Tampoco soy una persona con muchos miedos, por lo tanto no me impuso mucho. Pero sí, evidentemente, tenía un poco de resquemor por lo que me hubiera podido pasar en Rusia. Pero bueno, lo importante, yo lo tenía claro, en ese momento había descubierto lo que pasaba en Túnez, estaba descubriendo lo que pasaba en Rusia y mi conciencia social activista estaba muy activada. Por lo tanto, incluso me decían, ¿y si te pasa algo? Y digo, bueno, lo único que puede pasar es que me maten. Por lo tanto, no era algo que me supusiera un conflicto moral muy grande, y sobre todo porque nunca llegué a pensar que me fuera a pasar nada malo. Evidentemente, de una forma sentí lo que siente un homosexual. Si yo simplemente soy un español que voy a hacer un documental sobre la situación de ese país y los propios ciudadanos de ese país, un sector de la población rusa, me amenaza de muerte, o sea, ¿qué es lo que hacen con esos activistas? Realmente viven en una situación muy límite, en una situación de amenaza constante, en la que cualquier actividad que lleven a cabo en la vía pública, por las redes sociales, de denuncia de lo que está sucediendo en su propio país, pues les puede acarrear agresiones o incluso la muerte. La Primavera Rosa se convierte en un proyecto transmedia desde el momento en el cual, sobre todo a través de Rafael Linares, que es profesor de la Red Juan Carlos y especializado en transmedia, decide que esa debe ser la esencia del proyecto en cuanto a su estructura narrativa. Nosotros comenzamos a desarrollar un documentary book, que es una expansión del documental, una especie de pieza que sigue el modelo del ebook, pero si en lugar de seguir el modelo textual sigue el modelo
en este caso, en lugar de seguir el modelo textual, sigue el documental como ese punto de referencia para hablar de toda la problemática de cada país concreto. Entonces, a partir de esa idea decidimos que había que seguir trabajando en la idea transmedia y llevamos a cabo pues, desde representaciones teatrales, exposiciones, una página web que tiene una parte que es webdoc, o sea, diferentes formas de acceder, además de ese documental lineal tradicional, a lo que es el tema de la Primavera Rosa, que es la denuncia de la violación de derechos humanos. Lo transmedia está ocasionando que se debata sobre los medios de comunicación y cómo se accede a la información. Realmente el paradigma de la información clásico está siendo absolutamente reventado por este tipo de propuestas, bueno, reventado en el buen sentido, ¿no? Por el hecho de que está dinamitando unas bases estructurales muy firmes que de alguna forma no se correspondían con lo que significa la comunicación hoy en día. O sea, la comunicación hoy en día no es unidireccional, sino es multidireccional, además es reversible, o sea que realmente lo transmedia ayuda a conectar con una sociedad actual que se comunica por otros cauces. Por lo tanto, sí, por supuesto, yo soy de los defensores de que lo transmedia va a ayudar a modificar la visión que tenemos actualmente de cualquier ciudadano de la realidad. Nada, el crowdfunding muy mal. O sea, hay una cuestión que es muy complicada y que a nosotros nos preocupa mucho, incluso hasta cierto punto nos traumatiza, que es la parte del engagement. Es una parte que nos cuesta o no sabemos muy bien cómo conectar con la población en general. No sabemos muy bien porque es algo intangible, son unas variables que supuestamente no manejamos muy bien y por lo tanto no conseguimos enganchar a gente suficiente para que se sumara al proyecto de crowdfunding. Nosotros, de hecho, el proyecto de crowdfunding estaba conectado con todo lo transmedia. Pues las recompensas que se ofrecían eran materiales transmedia, muchas de ellas elaboradas profeso como recompensa para el proyecto. O sea, había artistas que habían elaborado obras, que habían donado obras para recaudar fondos para Brasil. Y bueno, al final no se hizo el crowdfunding, por lo tanto toda la propuesta de transmedia que estaba planificada para Brasil pues se hizo mucho más pequeña. Pero bueno, nosotros somos, bueno, después de la experiencia vemos que el crowdfunding no tiene mucho sentido. Yo es la cuarta vez que estoy entre los 10 finalistas, he estado nominado una vez a los Goya, a lo mejor en esta ocasión que es la segunda, pero realmente lo importante es simplemente estar ahí, o sea, porque el hecho de los cientos de proyectos que se realizan cada año, pues llevan 2 años seguidos seleccionando la Primavera Rosa entre los 10 finalistas, pues quiere decir que realmente estamos trabajando en un proyecto con cierta solidez y que llega a un público, que es lo importante. Ese proceso comunicativo pues se produce, ¿no? En el hecho de que hay gente que lo considera digno para ser seleccionado entre lo mejor del año de España, ¿no? Y entonces, bueno, ¿puede caer la nominación? Puede, o sea, el 13 de diciembre lo veremos.